A continuación estudiaremos el tema de las mezclas de gases y la ley de Dalton. Tenemos que cuando se tienen gases mezclados tal que no reaccionan entre sí, cada gas se expande por todo el volumen del recipiente como si estuviera solo y sus moléculas ejercen su propia presión independientemente de las demás. Esta presión se conoce como presión parcial del gas. Podemos observar en este esquema que si mezclamos estos tres gases, denotando el primero como el gas número 1, el segundo como el gas número 2 y el tercero como el gas número 3. Observemos que luego que los mezclamos, cada gas va a tratar de expandirse por todo el volumen del recipiente como si se encontrara solo y va a ejercer entonces una presión individual que se va a denominar como presión parcial. Por ejemplo, si consideramos que el gas número 1 tiene una presión 1, el gas número 2 una presión 2, cuando se encuentra solo cada uno, y el gas número 3 una presión 3, cuando se mezclan, entonces cada uno va a seguir ejerciendo esa presión dentro de ese recipiente como si se encontrara solo. Es por ello que establecemos lo que se denomina la ley de Dalton. La ley de Dalton establece lo siguiente, que la presión total ejercida por una mezcla gaseosa, que denotamos como P sub T, va a ser igual a la suma de las presiones parciales de sus componentes. Es decir, por ejemplo, si tenemos un gas 1, entonces este va a ejercer una presión P1 más un gas 2 que ejerce una presión P2 más un gas 3 que ejerce una presión P3. Por ejemplo, para el caso de los gases anteriormente mencionados en el esquema. De modo general, esta expresión la podemos escribir del modo siguiente, como más la presión del gas I, y denotamos entonces en esta ecuación que escribe la ley de Dalton, donde P sub T es la presión total de la mezcla, P sub I es la presión parcial del gas I, y por ende I va a tomar valores desde 1, 2, 3 hasta N. Por tanto, para el caso de los tres gases ilustrados con anterioridad, tenemos que la presión total va a ser igual a la presión 1 o del gas 1 más la presión del gas 2, P sub 2, más la presión del gas 3, P sub 3. Considerando que no reaccionan entre sí. Hemos deducido entonces la expresión de la ley de Dalton de las presiones parciales. Vamos a considerar ahora una mezcla de dos gases únicamente. Por tanto, la presión parcial para esta mezcla de dos gases va a ser igual a la presión parcial del gas 1 más la presión parcial del gas número 2. Por lo tanto, la presión total de esta mezcla de dos gases va a ser igual a la presión del gas número 1 más la presión del gas número 2. Por lo tanto, vamos a considerar la presión total de la mezcla de dos gases, que va a ser igual a la presión parcial del gas número 1 más la presión parcial del gas número 2. Y el número de moles totales va a ser igual a la suma de las moles del gas número 1 más las del gas número 2. Aplicaremos entonces la ecuación de estado, presión por volumen igual a moles por la constante de los gases por temperatura para la mezcla total y para el componente número 1 de esa mezcla. Por tanto, tenemos que, aplicando la ecuación de estado para la mezcla total, la presión total va a ser igual al volumen, la presión total por el volumen va a ser igual a las moles totales por la constante de los gases por la temperatura, y esta ecuación la denotamos como la número 1. Asimismo, vamos a escribir la ecuación de estado para el componente número 1. Por tanto, tenemos que la presión parcial del componente 1 por el volumen que ocupa va a ser igual a las moles del componente 1 por R por T, y esta ecuación la denotamos como la número 2. Vamos ahora a dividir la ecuación número 2 entre la número 1 y tenemos que la presión 1 por el volumen va a ser igual a las moles de 1 por R por T sobre la presión total por el volumen, y al lado derecho las moles totales por R por T. Tenemos entonces que cancelamos la variable volumen, la constante R y la temperatura T, y obtenemos la siguiente expresión, que la relación entre la presión parcial del componente 1 con respecto a la presión total va a ser igual a la relación entre las moles del componente 1 con respecto a las moles totales, y esta ecuación obtenida la denotamos como la número 3.
Esta ecuación nos indica que en una mezcla gaseosa la fracción molar N⁻₁ sobre N⁻T va a ser igual a la fracción en presiones P⁻₁ a P⁻T. De modo similar, para el componente 2 podemos escribir entonces que la presión parcial del componente 2 con respecto a la presión total va a ser igual al número de moles del componente 2 con respecto al número de moles totales. Y esta ecuación la denotamos como la número 4. De modo general podemos escribir que la presión parcial del gas I respecto de la presión total va a ser igual a las moles del componente I con respecto a las moles totales. Vamos ahora a resolver un ejemplo referente a la aplicación de los conceptos relacionados con las mezclas de gases y la ley de Dalton de las presiones parciales. El ejemplo dice lo siguiente: si se mezclan 16 gramos de oxígeno y 2 gramos de hidrógeno en un recipiente de 40 litros a 27 grados centígrados, determinar la presión parcial de cada gas y la presión total. Vamos entonces a resolver el presente ejemplo. Identifiquemos primero las variables que nos dan. Nos indican que la cantidad en gramos de oxígeno es de 16 gramos, la cantidad en gramos de hidrógeno es de 2 gramos, que el volumen del recipiente es de 40 litros, la temperatura es de 27 grados centígrados, que recordemos que debemos pasar a temperatura absoluta, por tanto a 27 sumamos el valor de 273,15 y eso nos da un valor de la temperatura absoluta igual a 300,15 Kelvin. Nos solicitan entonces determinar la presión parcial del oxígeno, así como la presión parcial del hidrógeno y la presión total. Empecemos primero determinando las moles de cada gas. Vamos a determinar primero las moles del oxígeno, N2, que decimos que va a ser igual a la cantidad de oxígeno en gramos sobre el peso molecular del oxígeno. En esta expresión tenemos entonces que las moles de oxígeno van a ser igual a los gramos de oxígeno, que son 16 gramos, dados por el enunciado, sobre el peso molecular del oxígeno, que lo determinamos del modo siguiente. Tenemos 2 átomos de oxígeno por el peso atómico del oxígeno, que es 16, y esto nos da un valor de 32 gramos de oxígeno por cada mol de oxígeno. Este valor entonces lo reemplazamos en la expresión que estamos desarrollando, colocando en el denominador 32 gramos de oxígeno por cada mol de oxígeno, y esto nos da el siguiente valor en moles de oxígeno igual a 16 dividido 32, que da 0.5 mol de oxígeno. Luego de haber cancelado las unidades de gramos con gramos, efectuemos el análisis dimensional para conocer por qué nos da en términos de moles. Tenemos gramos de oxígeno sobre 1 sobre gramos de oxígeno por cada mol de oxígeno, y eso es equivalente a multiplicar medios con medios y extremos con extremos. El producto de extremos nos da las unidades en el numerador, que son gramos de oxígeno por cada mol de oxígeno, y el producto de los medios nos da el valor del denominador, que es 1 por gramos de oxígeno, que nos da gramos de oxígeno. Luego de cancelar las unidades de gramos de oxígeno con gramos de oxígeno, observemos que nos queda el valor obtenido en moles de oxígeno. Observemos que nos queda el valor obtenido en moles de oxígeno. Ahora determinemos las moles de hidrógeno, y tenemos que hacer igual a los gramos de hidrógeno por el peso molecular del hidrógeno. Tenemos entonces que las moles de hidrógeno vienen a ser igual a los gramos de hidrógeno, que son 2 gramos de hidrógeno, sobre el peso molecular del hidrógeno, que lo determinamos del modo siguiente. Tenemos 2 átomos de hidrógeno, multiplicamos por su peso atómico, que es 1, y esto nos da un valor de 2 gramos de hidrógeno por cada mol de hidrógeno. Escribimos entonces en el denominador 2 gramos de hidrógeno por cada mol de hidrógeno. Cancelamos las unidades de gramos de hidrógeno con gramos de hidrógeno y obtenemos entonces el valor de moles de hidrógeno igual a 1,0 mol. Ahora bien, como estamos considerando gases ideales, podemos emplear la ecuación de estado para determinar las presiones parciales de cada gas, ya que conocemos las moles de cada uno de ellos. Tenemos entonces que la presión parcial del oxígeno, despejando de la ecuación de estado de los gases ideales, que recordemos que es presión por volumen igual a moles por la constante de los gases por la temperatura, y esto es entonces presión igual a moles por R por temperatura sobre volumen, y la expresión para la presión parcial del oxígeno nos queda como moles de oxígeno por R, que es la constante de los gases, por
la temperatura sobre el volumen. Aquí entonces reemplazamos los valores conocidos, 0.5 mol de oxígeno por el valor de R, que es 0,082 litros por atmósferas sobre mol por Kelvin, por la temperatura absoluta, que es de 300,15 Kelvin. Todo esto sobre el valor del volumen, que es de 40 litros. Cancelamos las unidades de moles de oxígeno, litros con litros y grados Kelvin con grados Kelvin, para obtener finalmente el valor de la presión parcial del oxígeno igual a 0,3075 atmósferas de presión. De modo similar, vamos a efectuar los cálculos para determinar la presión parcial del hidrógeno. Tenemos que este es igual a las moles del hidrógeno por R por T sobre el valor del volumen. Reemplazando valores en esta expresión, tenemos 1,0 mol de hidrógeno que multiplica la constante de los gases, y eso a su vez por la temperatura en Kelvin absoluta, que es de 300,15 sobre el valor del volumen, que es de 40 litros. Cancelamos las unidades de moles de hidrógeno, litros con litros y grados Kelvin con grados Kelvin, obteniendo el valor de la presión parcial para el hidrógeno de 0,6153 atmósferas. Ahora determinaremos la presión total de la mezcla. Conociendo entonces las presiones parciales de cada uno de los gases considerados ideales, podemos aplicar la ley de Dalton para determinar la presión total de la mezcla. Tenemos que la presión total viene a ser entonces igual a la suma de las presiones parciales. Tenemos la presión parcial del oxígeno más la presión parcial del hidrógeno que acabamos de determinar, y reemplazamos sus valores correspondientes. Tenemos 0,3075 atmósferas más 0,6153 atmósferas, y eso nos da un valor de la presión total de la mezcla gaseosa igual a 0,9228 atmósferas. Con estos resultados obtenidos, hemos resuelto entonces el presente ejemplo sobre mezclas de gases y la aplicación de la ley de Dalton.